Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente se ha avisado por Putin de que una nube radiactiva se está cerniendo sobre Europa. Vamos a comentar lo que hay de verdad en ello, el peligro que puede suponer, y vamos a comentar también de paso, porque tiene mucha relación con ello, la cumbre del G7 que se está celebrando ahora mismo en Hiroshima, ciudad que fue arrasada precisamente por una bomba nuclear lanzada por Estados Unidos. Vamos a comentar todo ello, lo que hay de verdad en lo de la nube radiactiva, y creo que esto va a ser un vídeo que va a ser muy interesante. ¡Vamos a ello! Bien, efectivamente, y como sabéis, ahora mismo se está celebrando en Hiroshima la cumbre del G7. Acaba de llegar Volodymyr Zelensky a esa cumbre en la cual están Biden, está Trudeau, está Macron, bueno, está la crème de los líderes políticos, toda esta gente tan cercana, tan amable, que se les ve tan sencillos, ¿no? Todos estos que solamente hacen todo eso por nuestro bien porque son los líderes de las democracias occidentales. Ya han avisado de que se van a tomar nuevas medidas contra Rusia en este conflicto que parece no tener fin, luego vamos a comentar todo esto, y también han dicho que no se puede utilizar la presión económica con fines políticos. Manda narices, lo dicen por China en este caso, cuando ellos lo que han hecho son tomar medidas económicas contra Rusia con fines obviamente políticos. Pero vamos a lo que es el objeto del vídeo, y es esa nube radiactiva que ha avisado que está avanzando hacia Europa el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Y esto creo que es bastante importante, y vamos a comentar también lo que dice la Unión Europea sobre ello. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que se han destruido una serie de armas que tenían uranio empobrecido, unas armas que se habían suministrado por Reino Unido a Ucrania hace una semana. Al destruirse estas armas, se ha producido una especie de nube radiactiva que está avanzando hacia Europa. Ya en Polonia han visto que han subido alarmantemente los niveles de radiación y esa nube sigue avanzando. ¿Qué es lo que pasa con estas armas con uranio empobrecido? Bueno, pues según la página oficial de la Unión Europea, el uranio empobrecido es un metal denso derivado del enriquecimiento del uranio natural como combustible nuclear. Sigue siendo radiactivo, pero a un nivel más bajo que el material de partida, y se utiliza en proyectiles perforantes y en bombas para aumentar su capacidad. Es decir, se han suministrado armas con uranio empobrecido, que es un material radiactivo. Se dice que es menos radiactivo que el uranio del que procede, pero no deja de ser radiactivo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues hombre, obviamente ya sabemos que hay muchos países, por ejemplo Finlandia, donde ya no quedan píldoras de yoduro de potasio. Y en España, ya desde enero del pasado año, se están comprando por el gobierno muchas píldoras de este yoduro de potasio, pero están custodiadas por el ejército. No son tantas como para toda la población, son simplemente unos pocos millones. Y bueno, como sabéis, el yoduro de potasio sirve para que en caso de radiación el organismo esté protegido frente a ella y no se produzcan tumores, porque protege al final la tiroides. Bueno, dicho esto, vamos a comentar si creo o no creo, en función de más información, si esto de la nube radiactiva es cierto o es incierto y qué consecuencias puede tener. Vamos a empezar comentando una cuestión que creo que es muy relevante. Los medios de comunicación rusos ya fueron censurados por la Unión Europea y también por España, lo anunció Pedro Sánchez, al comienzo del conflicto de Rusia con Ucrania en 2022. Se pretendía, se decía, evitar la desinformación. Por tanto, creo que es importante destacar que esta información no pretende dar miedo, es decir, lo que se pretendería si se quisiera dar miedo, porque mucha gente dice, no, estas informaciones son para dar miedo. No, porque esto en general no está saliendo en los medios de manipulación masiva, sino al contrario, lo poco que ha salido es para intentar quitarle importancia. Por tanto, esto no es algo que se haga para meternos miedo, es una información que está en los medios rusos que aquí están censurados. Por tanto, yo le doy veracidad. Le doy veracidad en tanto en cuanto al salir solamente en este tipo de medios que supuestamente aquí no vamos a poder leer, escuchar o ver, eso no es para meternos miedo a nosotros. Dicho esto, tenemos que saber que si esto es cierto,
la probabilidad de que esta nube avance hasta España es muy reducida, porque obviamente somos el país que más lejos está de Rusia dentro de la Unión Europea. Sin embargo, en el resto de Europa, obviamente, cuanto más al norte más, sí puede tener determinada importancia. ¿Cuánta? Yo eso lo desconozco, pero obviamente esto no es bueno y sobre todo, y creo que es muy importante, esto es simplemente una especie de aviso de lo que puede pasar si se le suministran armas a Ucrania con contenido en uranio empobrecido o contenido que tenga radiación, que pueda producir problemas de radiación nuclear. Tenemos en Europa un gravísimo problema. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que se ha ocurrido esta vez va a poder ocurrir en el futuro y puede ser aún muchísimo más grave si explota alguna de las centrales nucleares como la de Zaporilla, ya lo sabéis perfectamente. Esto que se está cronificando y que el G7 quiere que se cronifique, ya lo estáis viendo, en esa reunión que están manteniendo ahora mismo en Hiroshima, supone, en mi opinión, un gravísimo riesgo para todos nosotros, porque al final, vuelvo a insistir y lo digo siempre, Putin no va a perder la guerra, no lo va a permitir. Es el país que tiene el mayor número de armas nucleares del mundo con diferencia. Tiene más de 5.000. Tiene casi como el resto del mundo junto. Es una auténtica barbaridad. Tampoco podemos obviar que al final el G7, las democracias que se llaman occidentales, con esos líderes tan cercanos y tan campechanos que están allí, son los líderes de una parte de la población del mundo bastante reducida en comparación con el resto, porque claro, ellos se contraponen a China, a Rusia, a India. Al final no somos más que una pequeña parte de la población que obviamente no tiene la mayoría, ni tampoco ahora mismo realmente el poder económico. La Unión Europea simplemente está siguiendo las órdenes de Estados Unidos, eso es así, estamos haciendo lo que nos mandan y en nuestro perjuicio. Pero todo esto es porque interesa que exista este conflicto bélico. ¿Y por qué creo eso? A ver, es importante que haya algo que infunda temor a la población y que justifique cualquier tipo de medidas. Ahora mismo es este conflicto. Este conflicto justifica todo lo que los líderes políticos quieran hacer. Cualquier tipo de medida que tomen está justificada por este conflicto. Por eso no se quiere que termine. Por eso se está cronificando. Se pueden subir los tipos porque Putin tiene la culpa de que suban los precios. Se pueden imponer medidas restrictivas en su momento de derechos y libertades porque hay un conflicto bélico en Ucrania. Se puede imponer determinadas medidas en cuanto a energía, porque al final Putin tiene la llave del gas, del petróleo. Se pueden hacer muchísimas cosas justificadas en el conflicto de Ucrania, porque yo no me había dado cuenta de lo importante que era Ucrania hasta ahora y de lo importante que era Putin y Rusia hasta ahora. Afecta a absolutamente todo, a la alimentación, a la energía, a la inflación, a los tipos de interés, bueno, a absolutamente todo. Por tanto, este conflicto se está cronificando, en mi opinión, porque no interesa por una parte que termine y por otra parte porque al final es un grandísimo negocio. La cantidad de armas que se están llevando allí es una auténtica barbaridad, pagadas por todos nosotros, eso sí, pero ¿quién fabrica las armas, compañeros? Ya sabéis quién fabrica las armas, ¿no? Las armas las fabrican empresas que, por supuesto, están controladas y son propiedad en su mayoría, los accionistas mayoritarios son los macrofondos de inversión, BlackRock, Vanguard, esos macrofondos que al final son los dueños de casi todo en el mundo. Ya sabéis que BlackRock tiene pues más de 10 billones de dólares de patrimonio gestionado y está como principal accionista de las más importantes empresas del mundo, desde las farmacéuticas a las empresas de armamento. También esto pues nos da una idea de que el grandísimo negocio económico que supone la guerra, esto pues es algo que no quieren que termine, porque ahora mismo esto está siendo para determinados fondos que manejan los hilos de todo lo que está ocurriendo, pues un grandísimo negocio. Porque no pensemos que Joe Biden toma las decisiones él, que esta persona de 80 años que ya vemos constante y continuamente, que está más para allá que para acá, que no está ya en sus cabales, es simplemente un títere, pues eso es lo que interesa, un títere que obedezca lo que le digan aquellos que manejan realmente lo que está pasando en el mundo.
También me ha llamado la atención, y cambia un poco de tema, que Putin ha llamado a los líderes occidentales que le imponen sanciones imbéciles, tal cual. Bueno, os lo voy a poner porque me ha hecho gracia, sin más, ¿no? Porque me ha llamado la atención y lo comentamos y terminamos el vídeo. А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Это потому что недоумки. Вот. Да. Они не понимают, что под условиями, в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа. Pues ya lo habéis oído. La realidad es que lo que dice tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque después de 1 año y medio imponiendo sanciones a Rusia, estamos viendo que los que estamos saliendo perjudicados somos nosotros. Nos hemos pegado un tiro en el pie. Somos cada vez menos independientes, cada vez más dependientes de Estados Unidos, cada vez más obedientes a la OTAN y con cada vez menos independencia. Concretamente, España tiene una soberanía prácticamente anulada y seguimos instrucciones de la OTAN y de la Unión Europea. Algo obvio al no tener ni siquiera moneda, al tener una deuda pública elevadísima, con lo cual hemos vendido el país a esos tenedores de la deuda y al estar sometidos a las decisiones del Banco Central Europeo en cuanto a los tipos de interés y bueno, y a los vaivenes de lo que nos quieran hacer respecto a la inflación, subida de precios, alimentos, políticas alimentarias, políticas energéticas, de vehículos eléctricos, de lo que quieran hacer, porque al final no tenemos ningún tipo de capacidad de decisión y esto es así. Y se ve con claridad que Rusia no está sufriendo consecuencias económicas como se pretendía. Ya desde el principio nos vendieron, hace 1 año y medio, que Rusia iba a estar asfixiada, estrangulada, con las grandísimas y gravísimas medidas económicas que se le iban a imponer desde la Unión Europea y desde Occidente. ¿Y qué? Pues no ha pasado nada. Simplemente que el conflicto se está cronificando en el tiempo. Está siendo ya un conflicto endémico, cronificado, con escasísimas posibilidades de terminar a corto plazo, porque no interesa que termine. Vuelvo a insistir y acabo el vídeo. No interesa porque es un gran negocio y porque justifica cualquier tipo de medidas económicas, políticas o de privación de derechos y libertades que se pretendan realizar sobre la población, sobre nosotros. Y es así y así hay que saberlo. Compañeros, suscribíos con campanitas si os ha gustado mi contenido, haceos miembros del canal si queréis apoyarme un poquito más. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar ahí.